O sea, no podemos apoyarnos únicamente en la parte de la danza, sino tenemos que ir con un profesional de la salud mental. Este podcast es una producción de Acúbica. Dance and Reactions. Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes de nuevo bienvenidos a Dance and Reactions. Estamos en la tercera temporada y me da muchísimo gusto saludarlos después de, pues ya tiene varios meses, no sé cuántos, pero sí ya más de 6, 7 meses por ahí tiene. Nos habíamos tardado un poquito porque estábamos reestructurando el qué queríamos hacer, qué queríamos hablar, de qué queríamos tocar temas y pues bueno, por fin ya estamos de regreso, como ya pueden ver. Pero esta vez les quiero decir que no estoy solo. Hoy tengo un invitadazo que lo van a estar viendo frecuentemente en el canal. Quiero darle la bienvenida a Marcelo Pérez. Es un placer para mí estar compartiendo este espacio contigo. Muchísimas gracias. Algo manito. totalmente diferente, pero totalmente necesario para un buen punto de vista desde lo que hacen en lo que viene siendo el arte de la danza. Marcelo es un profesional de la salud, ¿no? Básicamente él tiene este punto de vista, vamos a llamarlo clínico, de la salud mental. Tiene un punto de vista completamente ajeno a lo que viene siendo el arte, pero que tiene mucho que ver. Ya verán por qué. A lo largo del tiempo van a estar dándose cuenta el por qué está de invitado y el por qué también está un poquito inmerso en la danza. Y pues bueno, ya sin más preámbulo, hoy tenemos un gran tema, manito. La verdad es que primero gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por darte un tiempo. También para los que no saben, él tiene un podcast que se dedica exclusivamente a la salud mental, el cual les hago hincapié, por favor, vayan a ver porque tiene mucha información muy valiosa y que realmente se puede atesorar y la puedes ocupar en tu vida. Así es que vayan a seguirlo. Hoy tengo que preguntarte varias cosas. El tema de hoy está referido a la salud mental justamente en el arte, en la danza en este caso. Pero tengo dos puntos de vista o dos vertientes que me gustaría tocar contigo. La primera es la salud mental en el bailarín y la segunda es la salud mental en los padres de familia. ¿Por qué voy a esto? Porque realmente me conoces, soy un maestro desde hace muchos años. Tengo muchos alumnos y muchas alumnas pequeñas de diferentes edades. También tengo alumnos que ya se dedican formalmente a la danza, que ya son profesionales en ello, pero que aún así tienen este gran, pues no es problema, pero esta gran incógnita del de tengo muchos problemas o siento que no estoy bien conmigo mismo, pero no tienen un tratamiento de su salud mental. La verdad es que mucha gente dice que la danza es pues no una ayuda, mucha gente dice que los ha salvado, tal cual. Yo sí creo que es una gran herramienta el arte para la salud mental, sin embargo, no creo que le podamos dejar tanto peso a la danza en sí, como para decir, la danza me va a solucionar mis problemas de salud mental. No creo eso, pero pues bueno, antes que otra cosa quiero que tú nos digas un poquito la importancia de la salud mental independientemente de la danza en la vida. Cuando hablamos de la salud mental, lo que queremos hacer es crear espacios que sean funcionales para la familia. Y cuando hablamos de diferentes familias y técnicas y rituales y organización, todos somos diferentes. Uh-huh. Me gustaría decir que hay una fórmula para todas las familias, que una le queda a todos, pero realmente no es así. Tenemos que verlo muy objetivamente y tiene mucho que ver con el liderazgo de la casa también. Tomar riendas. Los adultos, ¿en qué espacio ocupan ellos también? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo le puedo ayudar a mi familia? ¿Qué visión tengo yo para mi familia? ¿Cómo le puedo hacer yo para realmente sacarle un significado muy importante, no solamente para mi familia en sí, pero también para los niños, para los que están involucrados en los deportes, en la danza, en el arte? Y cómo yo puedo crear esos espacios para que ellos tengan la confianza, tengan la habilidad y realmente lo puedan hacer con gusto, sabiendo de que, o tomar en cuenta que no siempre va a ser positivo. Siempre va a ser un aprendizaje que tal vez
traiga complicaciones. Y a veces eso puede ser un poquito difícil porque no nos gusta ver a nuestra familia batallar tanto, ¿verdad? Pero a la misma vez tenemos que saber que para ayudarle a nuestra familia, a nuestros hijos, tenemos que ayudarles a encontrar esas pasiones, ese amor y esa dedicación para lo que viene siendo algo que los vaya a hacer feliz en algún futuro, ¿verdad? Porque también de eso tenemos que realmente enfocarnos. Entonces, muy importante que todo desde la casa empiece bien. La comunicación entre los adultos sea positiva. Y cómo se filtre el amor y la energía también para nuestros hijos, para que se sientan bien, capaces de poder realizar cosas muy importantes en sus vidas. Creo que actualmente en los bailarines hay pues muchísimos miedos, muchísimas frustraciones, muchísima ansiedad, incluso puedo llegar a decir. Sin embargo, no toda está realmente diagnosticada, ¿no? Entonces, realmente el acercarse a un profesional de la salud por parte de muchos bailarines, de muchos profesionales de la danza, realmente no lo hacen. Quiero irme más, ya no tanto a esa parte profesional, hablando de los bailarines, a los bailarines profesionales, a los que ya se dedican a ello, sino desde los niños que empiezan a tomar clases de danza. Tengo, por ejemplo, en mi grupo, yo le doy clases a un aproximado de 100, 150 niñas que a veces tienen problemas de frustración, de desesperación, incluso de ansiedad. Me atrevería a decir, aunque obviamente yo no soy el experto en diagnosticar eso, pero cómo poder ayudarlos, cómo poder detectar pues esos síntomas y cómo poder ayudarlos nosotros como maestros y cómo poder acercarnos a los papás y decirles, ¿sabes qué? Creo que hay algo y creo que yo no puedo ayudarte, creo que necesitas acudir con un profesional de la salud mental. Una de las cosas que me impresiona mucho de la profesión de ustedes es el hecho de que tienen una habilidad muy importante para saber y conocer a los niños. Entonces, en muchos casos, como conocen ustedes las habilidades de los niños y conocen los talentos que tienen también, tienen ustedes la oportunidad también de ver si algo no está bien emocionalmente en el niño o en la niña, ¿verdad? Especialmente, pues, se puede decir cuando tienen un mal día o cuando tuvieron un día muy estresante. Entonces, el tener la inteligencia emocional, ustedes como maestros, porque he tenido la oportunidad de observarlos a ustedes también, es una gran herramienta que se puede utilizar. Por el hecho, Arturo, déjame te digo por qué. Por el hecho de que uno le puede ayudar a desarrollar el talento de todos modos, aunque no esté al 100%. Porque sé que muchas veces tiene la habilidad de dirigir, orquestar cómo le vas a llegar a la persona, al niño o la niña, para ayudarle a desarrollar esa técnica o ayudarle con su autoestima. O saber que algo está pasando en su vida. Tiene muchos rollos que están pasando ahorita en la familia. Lo sé, lo voy a ayudar. Voy a hacer todo lo posible para enseñarle a la misma vez crear un espacio donde ellos se sientan cómodos, bienvenidos y sin miedos de poder expresar sus emociones contigo. Entonces, cuando se trata de los maestros de la danza, del estudio, es muy importante crear esa confianza también. No todo es, vamos a tener que hacer toda la perfección. Claro. Y lo bonito de todo eso es que ustedes lo entienden muy bien. Entonces es algo que a través de los años, me imagino que ya tienes bastante tiempo haciendo lo que haces, al igual a todos los maestros que están trabajando contigo. Y saben que también es una terapia también que ustedes tienen. Y mucha gente no lo ve así porque, pues, el maestro es el maestro, el ingeniero es el ingeniero, el doctor es el doctor.
pero realmente tenemos una parte muy importante que jugar en cuestiones de cómo podemos llegarle al joven para realmente darle esa confianza, ayudarle en su autoestima, en la comunicación y cómo se puede también expresar sus emociones. Claro, y mira, yo quisiera a lo mejor tocar aquí un punto que justo acabas de decir, ¿no? Uh-huh. A lo mejor este primer paso es crear un lazo de confianza, crear una zona segura. Entonces, creo que nuestro primer paso, tomando un poquito lo que nos estás diciendo, sería justo eso, ¿no? Crear un lugar seguro, crear un lazo de confianza, el que se sientan comprendidos. Nosotros como maestros entender también que a veces lo que menos enseñamos en el salón de clase es la parte de danza, ¿no? Que también tenemos que estar conectados uno a uno con nuestros alumnos y que tenemos que tener empatía con eso. Entonces eso se me hace algo increíble porque no mucha gente o no muchos maestros se dan a la tarea de hacerlo. El crear este espacio, el crear esa conexión, el crear este lazo de confianza donde podamos darnos cuenta de a lo mejor qué está pasando, qué está sucediendo con uno de nuestros alumnos. Ahora viene la otra parte, ¿no? El de repente nos llegan, y eso me pasa mucho a mí, mucho. El que de repente llegan y tienen un mal día, o de repente llego y tú notas la energía baja, tú notas un poquito esos ojos tristes, o que vienen enojados porque algo pasó en la escuela probablemente. ¿Cómo abordar eso, no? Aquí sí quiero hablarlo desde mi muy personal punto de vista. Yo lo que hago muchas veces es preguntarles antes de entrar al salón de clases, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo tu día? ¿No? Como romper un poquito el hielo y sacarlos de esa zona, no para que revivan el problema si es que tuvieron algún problema, por ejemplo, en la escuela, sino para decirle, hey, aquí estoy, puedes contarme. Entonces me gusta mucho crear esa parte y creo que ahorita me hace mucho sentido con lo que tú dices, que es crear ese lazo de confianza. Y a mí me funciona muchísimo. El ambiente. Sí. Totalmente, que sea algo seguro, que se sientan en un lugar seguro de alguna manera. Me gusta mucho platicar con mis alumnos, decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste hoy? Trato de darles unos refuerzos también al final de la clase, después de que a lo mejor tuvieron ese mal día. Les digo, ¿cómo estás? A lo mejor me platican un poquito, pero a lo mejor también a veces se cierran. El decir, no, pues estuvo complicado mi día. Sí. Entran a la clase y al final sí trato de dar un refuerzo del trabajo que hicieron, ¿sabes? Porque a lo mejor tuvieron un mal día, pero llegaron y dieron todo lo que podían. A lo mejor no dieron su 100, pero era lo más que podían dar en ese día y trato también de agradecerles, decirles, uy, hiciste esto súper bien, ¿sabes? Porque también se valora. Sí, claro que sí. ¿Qué otros consejos tú nos darías a nosotros como maestros, tú como profesional en la salud mental? Es decir, pues a lo mejor aplicar esto para también seguir creando esa zona segura. O sea, a mí lo que me gusta mucho también es el hecho de que ustedes también saben poner límites en su trabajo también. Eso es bastante importante como profesionista. Lo que tenemos que enseñar a hacernos. Y para mucha gente puede ser un poquito difícil. Lo entiendo, para diferentes profesiones. Pero a la misma vez, a ustedes también se les da fácil saber que existe un tipo de relación que tienes tú con tus alumnos. Claro. Que te vende cierta imagen. Uh-huh. Que dicen, bueno, él es el profesor, la profesora, el maestro, la persona que viene, me va a guiar, me va a enseñar. Le tengo toda la confianza porque esta persona me va a llevar a un nivel diferente, a ser una persona mejor en esta disciplina. Y hay que saber marcar los límites, porque muchas veces lo que pasa como profesionista, muchas veces puede ser que el límite lo empujemos un poquito más de alguna manera que no sea productiva para el alumno. Ok, o sea, podemos hacer daño. Es como, o sea, puedes crear este lazo de confianza, pero sin rebasar esa línea, ¿no? Como poner ese límite. O sea, porque creo que es importante ahorita justamente lo que dices. Hay muchos maestros, conozco muchos maestros, que son buenísimos maestros de danza tal cual. Pero tienes razón, de repente este límite se pierde, se rompe y ya son sus amigos y que no está mal, porque saliendo del salón de clase
evidentemente el círculo de la danza es pequeño y a la vez es muy grande. Todos se conocen, pero también de repente van y toman tu clase, pero también afuera has trabajado con ellos, son tus compas, son tus amigos. Entonces es poner un límite, ¿no? Y eso, digo, llevado a la parte profesional, por ejemplo, con mis amigos que de repente llegan a tomar mi clase, es como de, aquí somos maestro-alumno, afuera es otra cosa. Se tiene que tener una mayor conciencia de eso con nuestras pequeñas alumnas, ¿no? Con nuestras niñas, con nuestras adolescentes, porque eso es súper importante, ¿no? Sí, y más por el hecho de que la química puede ser muy buena y te puedes llevar muy bien con un alumno y de repente se abren espacios porque la comunicación es muy buena, me siento bien, poder expresar mis emociones, poder platicar con él. Entonces lo que queremos hacer es crear esos límites también. Y la palabra compas, bueno, pues sí podemos ser amigos, podemos platicar, pero a la misma vez saber que ellos saben muy bien que tienes tus límites marcados y definidos. Claro. Porque el joven a finales de cuentas lo que quiere es ver a un maestro. Claro. No quiere de repente decir, ok, pues es mi maestro, pero nada más cuando es clase. Ya después de la clase, pues puedo hablar y juntarme con esta persona y no hay problema. Porque sabemos muy bien que somos humanos y de repente nos dejamos de hablar a veces con ese respeto que se necesita, ¿verdad? Claro. Y es en cada profesión, no nada más es lo que viene haciendo el profesor de danza, puede ser en todos los aspectos de lo que viene siendo un maestro, lo que viene siendo otras profesiones en sí. Entonces lo que uno quiere hacer para realmente tener un impacto muy bueno con el joven y para que ese joven te vea a ti como una persona que realmente me va a llevar a donde quiero estar yo y hay un respeto muy bueno, pues sí, tenemos que acordarnos de que tenemos un rol muy importante con el niño y ese rol viene siendo que tú me veas como la persona que te va a dar una buena disciplina en el arte de danza. Y te lo comparto por el hecho de que, pues, los que nos están escuchando ahorita a lo mejor pues no saben, ¿verdad? Pero tengo una hija que está practicando y para ella es muy importante esa imagen de ustedes. Esa imagen de verlos todos los días, saber que es una zona de cariño, de amor, de aprendizaje, pero a la misma vez, lo más importante, es una disciplina de respeto también. Claro, y a lo mejor ahorita la gente se puede estar preguntando ¿y eso qué tiene que ver con la salud mental del alumno? Creo que tiene mucho que ver, porque al momento de tener esta disciplina, esta delimitación justamente entre el rol de maestro-alumno, hace que no transgreda y que no se empiece a confundir muchas cosas en el trato con las personas, ¿no? En el trato con nuestros alumnos. Tienes que saber que aquí esta persona es tu maestro, o sea, que ahí debe de haber este respeto. Pero nosotros como maestros también darnos a respetar, ¿no? También darnos como ese lugar, el hecho de tener la información, de venir con la suficiente información, no solamente de danza para vertírselas a nuestro alumno, sino también la suficiente preparación para detectar algún problema que veamos, ¿no? Sí. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de tener algunos con espectro de autismo y los papás no sabían. Los papás o no sabían o no querían darse cuenta y era muy complicado trabajar con este tipo de niños. No por otra cosa, los niños son súper inteligentes, pero no tienen una manera de aprender regular. Creo que todos los alumnos y todas las personas aprenden de manera totalmente distinta y tenemos que tener ciertas estrategias de enseñanza-aprendizaje para poder dar la mayor información posible, independientemente sea danza o sea mecánica o sea lo que sea. Pero siento que muchos maestros no están preparados y en lugar de hacer una zona de confianza para el alumno con este tipo de situaciones, creo que en lugar de
hacer un lugar seguro, hacen un caos. De que es que este niño no aprende, es que esto, y se la pasan regañándolo, cuando no están entendiendo qué está pasando, qué está sucediendo, ¿no? Afortunadamente estudié psicología educativa en algún momento de mi vida y aprendí a reconocer ciertos comportamientos y ciertas actitudes de algunas personas para decir, bueno, es que esto no es normal, y lo pongo entre comillas porque, bueno, cada persona es un mundo, pero evidentemente ahí ya te das cuenta de muchas cosas que están sucediendo, ¿no? ¿Cómo poder abordar esto sin que se sienta nuestro alumno agredido? ¿Cómo abordar a los papás? Yo me acuerdo que cuando tuve a este alumno, me acerqué al papá y fue, oye, mira, no sé si a lo mejor has checado esto, te han dicho algo en la escuela, que tiene una forma de aprender diferente. Este niño se relacionaba muy poco con sus alumnos, evitaba el contacto físico, y en la danza es un poco complicado. Todo el tiempo estás con otras personas a tu alrededor y es muy complicado evitar el contacto físico. Entonces, yo me acerqué y me dijo, papá, no, pues es que, no sé. El papá estaba completamente desconectado de lo que estaba sucediendo con el hijo. A lo mejor la mamá sí tenía un poquito más de información porque en la escuela le habían dicho, y ya después platicando con ellos me dijo, no, pues es que en la escuela me dijeron esto, pero pues no creo, es un niño normal, toda la vida ha sido así. ¿Cómo decirles sin que se sientan ofendidos? Porque nosotros como maestros siento que tenemos esa responsabilidad. No sabemos del todo, pero tenemos que estudiar un poquito. ¿Tú qué nos dirías a nosotros como maestros? Y estoy yo tomándolo ahorita desde este punto de vista como maestro, porque creo que hace falta mucha información de cómo abordar este tipo de casos. Ajá. Sin que las personas se sientan agredidas. Yo sé que es complicadísimo, pero ¿qué nos sugerirías a nosotros como decirles, oye, pues mira, puedes abordarlo así, dile a los papás esto, mándanoslo, o tú cómo lo abordas cuando te das cuenta de ese tipo de problemas? Es bastante complicado, la verdad. Es una pregunta que no hay una respuesta muy fácil de poder llegar y decir, ok, mira, esto es lo que vas a hacer para que realmente te rindan los resultados necesarios. Claro. Para que los papás estén totalmente contentos en lo que estás haciendo. Pero lo quiero simplificar de una manera que le pueda funcionar a mucha gente que nos está escuchando ahorita también. Así como nosotros creamos espacios en nuestros hogares que funcionan para nuestras familias, porque conocemos nuestro espacio, nuestra casa, dónde están las recámaras, quién duerme dónde, qué le gusta a Pepito, o qué le gusta a Claudia, lo que sea, ¿verdad? Claro. Como líder de tu casa, ¿verdad? Como una persona que se preocupa, que quiere lo mejor para el ambiente de la familia. Pues algo similar va a pasar con el maestro, el profesor de la academia también. Y la responsabilidad más grande no es cómo comunicar esa información a los papás, porque a lo mejor los papás saben mucho del aprendizaje del niño y a lo mejor no quieren decir mucha información también. Claro. A lo mejor quieren desconectar esa parte de la escuela, del aprendizaje, del ambiente de la casa, porque el niño cuando va a la academia, pues es otro mundo, y ese mundo es una oportunidad para ellos ser ellos. Claro. Entonces, el maestro que se preocupa, el maestro entregado, el maestro que realmente quiere impactar a los niños y realmente no solamente les quiere enseñar el arte de la danza, sino también quiere llegarles por la manera más productiva para que ellos realmente les saquen provecho a lo que están haciendo y les dé gusto y amen lo que están haciendo, pues vas a crear el ambiente también. El ambiente para ese individuo, para decir, mira, ya sé cómo platicar con él, ya sé cómo llegarle, ya sé qué técnicas le gustan, ya sé qué está preparado en hacer físicamente para cumplir con el objetivo de este baile que estoy coordinando en este momento, o a lo mejor no, y no ponerle esa presión, porque a finales de cuentas, claro, el maestro realmente conoce las habilidades del niño. Y lo más importante que estás haciendo ahí
es estudiando cómo le saca provecho y felicidad a lo que está haciendo. Perdona aquí el paréntesis, hijo, esta es una parte súper importante y creo que acabas de tocar así un punto muy, muy cañón, que es darte el tiempo para identificar cómo cada uno de tus alumnos reacciona, cómo aprende, cómo se siente en el salón. Yo sé que a veces es muy complicado para muchos maestros porque tienen 35 niños en un salón y de repente dices, es que tengo que vertir la información y tengo que acabar en tiempos mi coreografía porque o tienen competencia o tienen una función o lo que sea, y de repente tienes estos casos que siento que no son especiales, sino son muy particulares. Y tienes que darte el tiempo para ver de qué manera abordar todo el material y que lo puedan sacar, ¿no? Estos niños o estas niñas, y que a lo mejor no va a ser el mismo proceso con todos los demás. Yo sé que es complicado, pero valdría la pena que como maestros nos diéramos la oportunidad de dar ese tiempo extra, ¿no? Ese plus, el de decir, es que tengo un alumno así, acercarnos a profesionales como tú, es decir, oye, estoy checando que uno de mis alumnos presenta este tipo de comportamientos. ¿Tú crees que sea algo? O sea, si a lo mejor nosotros como maestros de danza no sabemos porque no somos profesionales en el tema, acercarnos justamente a un profesional y decir, oye, ¿me puedes dar algún consejo para empezar como a trabajar con ellos? Porque ahorita justamente de lo que hablabas era, a veces los papás dicen, bueno, este es un lugar que a lo mejor lo sienten mucho más cómodo estos niños y que es un espacio para ellos increíble, impresionante, pero a nosotros como maestros a lo mejor no nos da el resultado que nosotros estamos buscando. Entonces, este es el punto donde al principio le explicaba que a veces la danza sí es una herramienta increíble. En este caso, para este niño puede ser una herramienta que lo hace sentir cómodo, feliz, pero no es todo. O sea, no podemos apoyarnos únicamente en la parte de la danza, sino tenemos que ir con un profesional de la salud mental. Es una parte. Es una parte. Definitivamente. Pero si esa parte le está haciendo cambios muy positivos y le está creando un espacio muy bueno para el alumno, ¿es buena idea negárselo? Pues la respuesta a esa pregunta es no, ¿verdad? Entonces lo que queremos hacer nosotros como artistas, porque a través del arte se cumplen muchas cosas, ¿verdad? Claro. Y también como un profesionista que realmente reconoce los talentos de sus alumnos, la primera cosa es, como dices tú, conocerle lo fuerte que hacen ellos, y también lo que no es tan fuerte también, para poder traer un balance de lo que viene siendo al ambiente del joven también, porque tampoco le queremos poner mucha presión tampoco. Exactamente. Y vamos a hablar con la verdad, aunque nos duela en el corazón, el maestro es el que realmente sabe y conoce las habilidades del alumno. Claro. Y para nosotros, y si no las conoces, porque no se ha dado el tiempo, ¿no? Claro. Y una de las cosas que quieres hacer también, pues es, como dices, que es muy importante conocerlo. A lo mejor antes de la clase, unos 5 minutos. Unos 5 minutos después de la clase. Platicar un poquito con el papá también, o la mamá. Claro. Establecer una comunicación de confianza. Y también darles a entender a los padres que estás ahí para los mejores intereses del alumno. Y tú reconoces que es muy contento ahí en el estudio contigo. Y reconoces que hay ciertas cosas que va a poder hacer y hay otras cosas que no va a poder hacer. Y lo vas a hacer con la inteligencia de no realmente ponerle más estrés, claro, al joven. Y nos encantaría que todos tuvieran, yo tengo una visión para ti y la vas a cumplir. Claro. Tú como maestro ya conoces eso. Y sé que tú puedes desarrollar eso con un alumno. Pero tú ya estás a otro nivel. Tienes la oportunidad de saber cómo y qué técnicas puedes utilizar, qué días son buenos, qué días definitivamente no.
pero hay personas que están aprendiendo eso todavía. Y yo creo que toda la gente que está involucrada en el espacio del arte de la danza llega ahí, a ese lugar. Claro. Llega un tiempo en sus vidas donde dice, pues esta información que de repente ya tengo es por todos los años que le he metido. Claro. Todo el sacrificio, todos los alumnos que realmente vamos a decir la verdad. Tú eres una parte muy fundamental y aprendes mucho en tu profesión, pero aprendes más de cada individuo. Y es que justo eso, ¿no? O sea, hace poquito platicaba con un amigo y me decía, es que el ser maestro es siempre estar aprendiendo, ¿no? El siempre ser un aprendiz y totalmente, ¿no? Cada generación de bailarines o de futuros bailarines que tengo entrenando tienen vidas diferentes, tienen situaciones diferentes y de las cuales sigo aprendiendo el cómo tratarlas y llevarlas a partir de mi herramienta que es la danza, ¿no? Quiero puntualizar hasta ahorita lo que llevamos, tres cositas, ¿no? Lo que decíamos, o sea, para que todo empiece a fluir en este rollo de la danza es, como maestros tenemos que, punto número 1, crear un lugar seguro, generar un lugar de confianza. Punto número 2, establecer límites. Punto número 3, justamente lo que decíamos ahorita, ¿no? Identificar, darnos el tiempo de identificar los objetivos que queremos, pero cómo los vamos a lograr con los alumnos que tenemos, ¿no? Y eso, pues eso cambia mucho la jugada, ¿no? Y esta es la parte donde a mí me gusta tomarme un poquito más en serio este rollo de la danza. No nada más es ir y dar una clase y enseñar pasos de baile. Es verlo desde otro punto de vista, el cómo puede cambiar la vida de las personas, ayudarlas no solamente para hacer un paso de baile, para hacer mejor una pirueta, un salto, lo que tú quieras, sino para que justamente en su salud mental sea mucho más llevadera su vida, ¿no? Y es ahí donde decimos que la danza, para mí, sí ha sido una herramienta increíble que me ha ayudado mucho en mi vida personalmente, hablando, creo que me ha ayudado muchísimo, pero sí también siento que no le puedo dejar todo a la danza. Siento que tuve que en algún momento ir a terapia porque tenía problemas personales que tenía que resolver y que la danza por sí sola no me podía ofrecer más. Más que lo que me ha abrazado. Amo la danza de una manera espectacular, me ayuda muchísimo, pero también sería mentir que solamente la danza hizo el trabajo. Lo que quiero agregar a eso también es parte de un rompecabezas. Vamos a decir que tu vida es relativamente en orden, organizada, te gusta cómo está, pero de repente te quito el elemento de la danza. Me desestabiliza, ¿no? Sí, totalmente. Entonces lo que queremos hacer es que si es una parte que realmente le trae enfoque, alegría, y a través de alguna frustración porque no le sale alguna cosa, pero a finales de cuenta la practica y de repente le sale, cambia. ¿Por qué le vamos a quitar eso a la luz? Sí. Entonces, yo lo que pienso es que pues sí, es un tema bastante difícil porque a lo mejor queremos y reconocemos que el alumno necesita otro tipo de ayuda y lo sabemos. Lo que podemos hacer nosotros es tener la herramienta alrededor de nosotros para no serlo tan directo también. Por ejemplo, un estudio tan importante como el que tienen ustedes puede tener ¿cómo se dice? En inglés se le dice bulletin board. Donde tiene informes, volantes, tiene lugares donde puedes ir a hacer servicio voluntario, tiene volantes de clínicas, tal vez, tiene volantes de gente que puede hacer coaching personal, que viene siendo de hobbies, no necesariamente lo que es la danza, también clases privadas también, porque las clases privadas tengo el entendimiento que el profesionista también, el coach, no simple y sencillamente se va a enfocar en la técnica del bailarín. A lo mejor esos 45 minutos de coaching puede ser de pura plática o puede ser de
vamos a visitar a un museo, Ujú. vamos a ver cómo hicieron una figura de clay, vamos a decir, Ujú. ¿verdad? O vamos a ir a una obra Ujú. y vamos a observar las caras, los movimientos de los actores que están ahí. Puede ser algo totalmente diferente a lo que estás enseñando, la teoría que estás enseñando, pero a la misma vez es buscar diferentes ambientes que a lo mejor te pueden ayudar a ti y a la misma vez le pueden ayudar al padre o madre de la familia a darle más dirección aún para ayudarle al joven. Ok, ok, y es esto, ¿no? Al final del día es darnos la oportunidad de entender que una persona no funciona bajo los mismos, eh, las mismas directrices que otra, ¿no? Si lo que te funciona a ti es espectacular contigo, a lo mejor a otra persona no le va a funcionar de la misma manera. Entonces es buscar otros caminos, otras formas de esta enseñanza. En el caso de la danza, pues bueno, a lo mejor pasa mucho porque esto es muy físico, digo, tú lo sabes. De repente, si no tengo a un alumno que tiene el suficiente stretch o el suficiente giro, porque a lo mejor tiene otras habilidades, el core no está trabajado, a lo mejor los músculos, perdón, necesitan más elongamiento. Y tengo otra niña que es espectacular con las piernas y otro niño que tiene un espectacular giro. Pues a lo mejor es el que no lo tiene va a sentirse un poquito frustrado, ¿no? Entonces mi tarea, justamente como dices, ¿no? Es buscar la otra manera de decir, bueno, a ver, te voy a enseñar, mira, busca esto, información, checa esta imagen, ve esto, para que entienda y pueda ser funcional también para él. Un maestro que tenía me decía, bueno, a lo mejor ellos van en esta línea recta, ¿no? Tú a lo mejor le vas a tener que dar la vuelta a la manzana, la vuelta a la cuadra, pero vas a llegar al mismo punto. Vas a tener que ver otras cosas, te vas a tardar tal vez un poquito más, pero también lo vas a lograr. Y no tiene nada de malo eso. Exactamente, y está bien. Me gusta que digas eso también porque el aprendizaje es de diferentes maneras. Claro. Y la verdad es que una persona que se enfoca en la disciplina del bailarín, del alumno, acuérdate lo que significa la disciplina, ¿verdad? Claro. Es enseñar, guiar y modelar lo que viene siendo los actos. Uf, Guiar, es enseñar, guiar y modelar, exacto. eso significa la disciplina. Anótele bien porque esta información, miren, vale oro, señores. Entonces lo que quieres hacer como la persona que está guiando al alumno es lo quieres hacer que programar lo que él sí tiene la capacidad de cumplir esos objetivos. Claro. Y si no las tiene, pues la tiene que buscar de diferentes maneras. Y tiene que también realizar que a lo mejor unos giros que son muy complicados, a lo mejor no se pueden hacer. Y está bien, no tiene nada de malo. Vamos a buscar otra cosa donde tú también puedas crecer, donde tú te puedas sentir capaz también. Pero lo que no queremos hacer es destruirle, ¿verdad? La habilidad de que ellos puedan. Trabajando con los papás también, creándose espacio con los papás, invitándolos también, darles a entender que están en una zona donde ellos también están bienvenidos, a que hay empatía, hay amor aquí donde en esta profesión, lo que estamos haciendo también. Claro. Y estás formando parte del rompecabezas de lo que viene siendo la vida en sí. De un del alumno. joven, de la vida cotidiana, de la familia, del papá que te lo va a agradecer porque te va a decir, ¿sabes qué? Esperemos que nos... Te lo digo por el hecho de que, pues mira, ahorita, por ejemplo, tienes a alumnas que ahorita están pasando por la transición difícil, ¿verdad? Los alumnos adolescentes, Físico, emocional. es complejo. Entonces lo que estamos haciendo nosotros y lo que hacen ustedes es realmente se echan un paquete muy complicado. Y mira que es complicado y hablando personalmente trato de hacer lo mejor que puedo, pero también es una realidad que no todos los maestros en muchos lados, en cualquier parte del mundo, no se dan el tiempo, perdón, de realmente abordarlo de la mejor manera. A veces nada más es que es un castigo y pasó esto y bye. Y
y siento que se vuelve algo muy mecánico. O sea, como maestros, creo que no nada más es llegar y dar una clase de baile, sino realmente es ir más allá, ¿no? Si realmente queremos dar resultados, no solamente en una competencia, en una función, sino resultados en el impacto de la vida de nuestros alumnos, creo que necesitamos ir más a fondo como maestros, ¿no? Exactamente, porque me gusta lo que estás diciendo también, reconocer también que hay cosas que no puedes hacer tampoco. Y si tú ves las habilidades en un compañero, por ejemplo, si tú ves que un compañero tiene una manera muy distinta para llegarle al alumno, para enseñarle algún tipo de técnica que a lo mejor a ti tú batallas en enseñarle también, ceder y saber también de que conocer el límite, estar en otras manos también. Exacto. Y no tiene nada de malo, es algo también que es parte del desarrollo muy bueno para la persona que está en el estudio también, y va a ser algo que te van a agradecer por el resto de tu vida también. Entonces también saber esos límites de sí mismo también y decir, ok, yo tengo la teoría y tengo la técnica, tengo la experiencia, pero con este alumno creo que este compañero o esta compañera tiene las habilidades un poquito más desarrolladas en poder enseñarle esto. Okay. Eso es bueno también, porque estamos hablando de la salud mental. Entonces, la salud mental estamos enfocándonos en el niño y también del maestro. Es decir, es muy sano reconocer ese tipo de cosas, porque al final del día tú puedes dormir y decir, ok, yo hice mi trabajo. ¿Qué fue mi trabajo? Pues guié a este alumno a realmente desarrollar algo que no pude yo a finales de cuentas. Y ok, ya nada más, y con esto es como justamente el último punto con el que me gustaría cerrar, que te hablaba al principio de, bueno, esta es la parte de la salud mental, el cómo abordarla con nuestros alumnos, pero también en la parte de los padres de familia, ¿no? Este es un tema muy largo y realmente lo vamos a ver en otro episodio, pero esta es como la punta del iceberg de todo lo que vamos a ver. El cómo influye los padres de familia en los alumnos. Siento que, y de verdad es muy normal, que los padres de familia empiecen a proyectar expectativas en los niños que a veces ni nosotros como maestros podemos tener y exigimos en ellos. Es decir, no sé, si vamos a una competencia de baile, es decir, es que mi hijo tiene que ganar oro y tiene que ganar esto y tiene que ganar el otro, ¿no? Porque a lo mejor los papás tienen esta presión social, esta presión de estoy pagando y quiero resultados, y empiezan a ejercer presión también en el niño de que es que tienes que mejorar, es que tienes que esto, y es que no te está saliendo y esto. ¿Cómo influye o qué tanto influye en los niños esta parte? Porque nosotros como maestros podemos tener un cierto control en nuestro salón de clase, pero fuera de eso, nosotros ya no tenemos esa parte. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo manejar eso? Esto va dirigido un poquito también más a los padres de familia, y nosotros como maestros es entender esa parte y tratar de hacer este equipo que decimos, ¿no? Padres de familia, maestros, alumno. ¿Cómo afecta? ¿Qué tanto afecta? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puedes sugerir acerca de ese punto? Y para eso, Arturo, lo que tenemos que hacer también es ver el estilo de apego que tenemos con nuestros hijos también. Y las expectativas de la sociedad, pues sí, puede ser un poquito la presión, ¿verdad?, en los adultos. Pero a finales de cuentas, pues eso es un problema de los adultos, ¿no? Claro. Mucho de lo que viene siendo el niño. Hay que ser realistas también en eso. Pero crear otra vez un ambiente de orden, porque el joven realmente le saca mucho éxito cuando tiene expectativas. Entonces, Arturo tiene la expectativa de que cuando vengan aquí a clase, estos 45 minutos, una hora, es totalmente dedicada a lo que viene siendo la disciplina de lo que estamos aprendiendo aquí desde el inicio. Llegan temprano. 15 minutos temprano, porque si llegan a tiempo ya van tarde. Claro. Ya entienden, están programados por
la academia, por el maestro, de que van ahí para realmente aprender. No para tener, ok, estamos jugando, ya es una actividad fuera de la escuela, donde nosotros ya hacemos lo que queremos, ¿no? Nada. Ok, y esta parte, perdón por la interrupción, es sí es una actividad extraescolar, sí es una actividad que no está obligada, por así decirlo, es algo que la gente va porque le gusta, pero debe de haber cierta disciplina y cierto orden, ¿no? Es básicamente eso. Pues vamos a hablar con la verdad. Uh-huh. Las alumnas que se ven, el tipo de alumnas que se ven en la academia Uh-huh. donde están ustedes, son personas que yo veo que le invierten mucho. Y quiero rescatar esto que estás diciendo, que dices, bueno, para los adultos es esta presión, a lo mejor social, ¿no? Y sí, tenemos papás entregados, y hablo en todos los aspectos, ¿no? Y también en todo, a lo mejor también ustedes allá que nos están viendo también tienen unos papás que son muy entregados y todo esto, pero también los papás, y esto hablo de mi punto de vista, y ahorita tú me dices lo que piensas acerca de esto. Siento que los papás deben de entender también que no es una fórmula. El arte se maneja un poquito distinto, más bien muy, muy distinto, que a lo mejor otro tipo de profesiones, ¿no? Que la suma de A más B te va a dar C, no va a funcionar así, ¿no? A veces tenemos los papás más entregados que apoyan al 100% y esto, y a lo mejor sus hijos les cuesta muchísimo porque no tienen la habilidad. Y eso es algo real. Uh-huh. O sea, a veces hay personas que tienen las virtudes, las habilidades, y hay otras personas, otros alumnos que no las tienen. Y que tenemos que trabajar otro tipo de cosas, porque ellos van a trabajar a base de disciplina y de trabajo duro, y van a trabajar tal vez 5 veces más que el que sí tiene las habilidades. Tal vez. Y que no los presionen. Porque a lo mejor dicen, es que lleva el mismo tiempo de los mismos años tomando clase, pero mi hijo no veo que esté avanzando, y híjole, pues es que tiene otro tipo de proceso. O sea, yo creo que a lo mejor aquí a nosotros como maestros nos ayudaría mucho que los papás, los padres de familia entendieran que los procesos son diferentes en cada niño. Que a lo mejor tu niña tiene unas habilidades, pero la otra niña tiene otras. Y a lo mejor tu niña va a avanzar mucho, pero la otra niña le va a costar un poquito más de trabajo, y no puedes comparar los trabajos. Que no es una fórmula matemática, que no es una ciencia dura para decir esto más esto nos va a dar este resultado. Uh-huh. Simplemente que son procesos muy distintos. Yo creo que si los papás o los padres de familia más bien entienden esto, no solamente los papás, sino mamás y papás entienden esto, creo que va a ayudar mucho a la salud mental del alumno, de nuestros niños, porque si no, nada más vamos a estar recibiendo una constante presión de parte de casa de ¿y cómo vas? Y ya te salió esto, y ya te salió el otro, cuando nosotros a lo mejor estamos llevando un proceso de tranquilo, mañana vamos a ver esto, hoy corregiste esto, hoy avanzaste 1 centímetro alzando más la pierna, apuntando más el pie, pero eso a lo mejor no lo ve el papá, no lo ve la mamá. Y a veces es un poquito complicado, pero a los padres que están escuchando este podcast ahorita, los invito a reflexionar y verlo como si fueran, por ejemplo, tengo 3 hijos y los 3 son diferentes. Cada uno tiene un talento totalmente diferente. Uno es más destacado en las matemáticas que el otro. Uno es muy bueno para el deporte, el otro no. Tengo un hijo que es muy bueno para la comunicación y los otros 2 no. Claro. Entonces cada uno es diferente, y eso es lo bonito de la vida, ¿verdad? Es reconocer que no somos iguales todos, ¿verdad? Claro. Y cuando tienes a un papá realmente, una mamá muy entregado a lo que viene siendo los hijos y el desarrollo de los niños, nos damos cuenta y no ponemos esa presión en nuestros hijos, porque realmente pues lo que queremos hacer es que ellos sean progresivos, ¿verdad? Y esto, digo, es un tema bastante extenso que ya después vamos a estar tratando diferentes temas justamente en este podcast, que quiero que la gente ahorita entienda que quiero llevar este podcast en esta nueva temporada junto contigo, cuando nos hagas el honor de acompañarnos, de otra manera,
¿no? Llevarlo un poquito más a la realidad, de no hablarle a bailarines únicamente, sino de todo lo que vaya alrededor, ¿no? Y este tipo de cositas de la salud mental es tan importante que a veces le toman tan poquita importancia, tanto bailarines, padres de familia y nuestros alumnos, que creo que vale rescatarlo. Creo que vale rescatarlo y ahorita hemos tenido puntos muy chidos que creo que si los empezamos a analizar valdría la pena. Y ahorita nos dirigimos a maestros, nos dirigimos a padres de familia y nos dirigimos a los niños también, un poquito a los alumnos, el de entender que toda la danza lleva un proceso y que tu proceso no va a ser, tu proceso más bien es único, no es comparable y no es medible con nadie más. Nada más es tuyo. Entonces, Marcelo, de verdad, muchísimas gracias. De este tema nos da para mucho, pero ya vamos a tener muchísimo más tiempo. Realmente, ahorita te felicito por lo que estás haciendo. Es un ángulo totalmente diferente a poder platicar con padres, con gente escuchando. Una de las cosas que sí, pues en el futuro podemos platicar también, porque tú y yo tuvimos esta plática en algún tiempo, en la percepción de lo que mucha gente piensa, lo que es la disciplina de la danza también, claro. Porque ven shows muy populares en la televisión y piensan, y realmente vemos es un ambiente que causa mucho estrés y puede ser bastante tóxico. Bastante tóxico. Pero lo malo es que muchas veces como humanos no sabemos a separar la realidad de esta ficción que sale en la televisión. Sí, y digo, ya nos va a tocar ese tema muy pronto. Desde ahorita yo lo único que puedo hacer el spoiler es de la vida de un bailarín no es lo que ves en un programa de televisión, y todas las cosas que puedes ver en redes sociales de algún bailarín, hay un trabajo detrás y no necesariamente van a mostrarte todo en 30 segundos que puede durar un TikTok o un Reel. No crean todo lo que ven en las redes sociales en cuanto al arte, en cuanto a la danza, porque hay mucho más atrás. Y eso va para todos, ¿no? Va para papás, va para alumnos, va para maestros. Y es mucho tiempo invertido también. Totalmente. Y realmente no le dan esa importancia. O sea, no se ponen a pensar en la dedicación que la persona tiene que tener para tener éxito en eso. Muchas veces ven un clip en TikTok, como dices tú, pero son muchos años, muchas horas de trabajo que mucha gente dice, pues a mí me puede salir algo así rápido. No es tan fácil. Unos tienen talento natural, otros lo tienen que desarrollar, y la mayoría de la gente, yo me atrevo a decir que no es gente que nace con el talento, es gente que lo tiene que trabajar. Así es esto, señores. Recuerden que es como, no sé, tú llegas a la escuela y hay veces que puedes aprender muy rápido una materia, pero la otra no. Y todo va a ser el trabajo, el que estés estudiando, el que hagas tu tarea, lo que va a marcar la diferencia. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Dance and Reactions, en esta tercera temporada que ya se van a estar dando cuenta que va a ser un poquito diferente, más bien muy diferente, porque sí queremos ver desde otra perspectiva la danza y darle esa formalidad que necesita la danza para nuevas generaciones. Esta vez estoy enfocado en no hablarle tanto a los bailarines que ya están hechos, que ya de alguna manera se dedican, que si hay información que les sirve, que la tomen y que la atesoren, y si no, no pasa nada, pero quiero empezar una nueva comunidad de cero, ¿no? Quiero que realmente la gente que está empezando en este rollo de la danza, llámense padres de familia, maestros que están empezando a dar clases, se puedan llevar algo de información y que la apliquen, y que esto nos deje un aprendizaje a toda la comunidad de danza en general, y que eso pueda impactar la vida de muchas personas. Esa es la finalidad de este podcast en esta tercera temporada. Es muy diferente. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y recuerden, sigan a Marcelo en sus redes sociales. Ahí le estuvieron apareciendo a lo largo de todo el episodio. Recuerden suscribirse al canal. Va a haber mucho contenido muy diverso, el cual van a poder consumir de manera totalmente gratuita. Vamos a estar haciendo lives, vamos a estar haciendo reactions, vamos a estar haciendo el podcast, y vamos a estar haciendo radio, y vamos a estar haciendo un chorro de cosas
justamente para que sea un complemento para ustedes, se la pasen bien o incluso se distraigan cuando no tengan nada que hacer. Señores, esto fue Dance and Reactions. Nos vemos en la próxima. Este podcast es una producción de Acúbica. Dance and Reactions.